A principios de los años 60, la escena del rock and roll en México estaba dominada por completo por grupos de la capital. Pero, de repente, una especie de invasión musical llegó desde el norte. Y bueno, lo cambió todo. La pregunta es, ¿quiénes lideraron esa carga? Pues un grupo de jóvenes de Agua Prieta, Sonora. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de los Abson, que fueron un verdadero fenómeno musical que, pues, definió el sonido de una generación. Usando como guía un recuento biográfico de la banda, vamos a explorar sus humildes comienzos en la frontera, su viaje casi de película a la Ciudad de México y su ascenso meteórico a la fama. La misión es entender cómo este grupo no solo alcanzó el éxito, sino que transformó por completo el panorama musical juvenil del país. Y lo que es fascinante desde el arranque es cómo su ubicación geográfica les dio una ventaja, pues, única, ¿no? No se trataba solo de importar música, o sea, de copiar. Era estar en el lugar y momento exactos para crear un estilo nuevo que resonó de una forma increíble con el público mexicano. Desafiaron a toda la escena que ya estaba, pues, muy establecida en la capital. Totalmente. Entonces, empecemos por ahí, por el principio. Todo nace en Agua Prieta, Sonora, con los hermanos Arturo y Francisco Durazo. La fuente que tenemos detalla que su pasión era tal que hacían algo que otros no podían. Cruzaban constantemente la frontera para ver en vivo a bandas gringas. Y eso es más importante de lo que parece, ¿eh? No es lo mismo escuchar una canción en la radio, si es que llegaba, que verla interpretada en vivo. Absorbieron no solo la música, sino la energía, la actitud, la forma de pararse en el escenario. Tenían acceso de primera mano al pulso del rock and roll que tardaría meses en filtrarse al resto del país. Exacto. A ellos se les unieron otros talentos locales. Gilberto Maldonado, José Luis Lichi García, Raúl el Cubano Cota y, una pieza clave, Frankie Gámez en la guitarra y como vocalista principal. Pero su sueño, y esto lo recalca la biografía, no era ser una simple imitación. Querían proponer algo nuevo. Aunque al principio la propuesta era simplemente sobrevivir. Me llama la atención esa anécdota que mencionan las notas, la de si no tocaban, no comían. Híjole, eso te habla de un nivel de compromiso y de necesidad que forja el carácter de una banda de una manera muy intensa. No era un pasatiempo de fin de semana para nada. Para nada. Y con esa hambre, literal y figurada, y con su arma secreta de la frontera, deciden que Agua Prieta ya se les queda chica. Toman una decisión increíblemente audaz: conquistar la capital. Se lanzan a la carretera en un viejo coche Ford Mercury, cargado hasta el tope con instrumentos y sueños. Hay que imaginarse esa escena, no es como ahora, ¿sabes? Era un viaje larguísimo, en un coche poco fiable, sin lana, sin contactos. Una verdadera odisea. La fuente describe su recorrido. Nogales, Hermosillo, Culiacán, iban tocando donde podían para sacar algo de dinero y seguir avanzando. Y es en Culiacán donde la historia da un giro de guión total. Tocan en un lugar llamado La Fogata, y ahí ven actuar a otra banda, los Sugars. Quedan absolutamente impresionados con su vocalista, un chico de apenas 14 años llamado Leopoldo Sánchez, al que todos conocían como Polo. Y aquí es donde su pragmatismo y su ambición se combinan, ¿no? Su propio cantante principal, Frankie Gámez, ya había dicho que él prefería concentrarse solo en la guitarra. Así que ven a este chavo y no solo piensan qué bueno es, sino él es la solución. En la misma noche, van y hablan con el padre del chico, que además resulta ser el dueño del bar. Le piden permiso para que su hijo de 14 años se una a ellos, un grupo de desconocidos, en un viaje incierto a la Ciudad de México. Y lo más increíble es que el padre acepta. Vaya, la audacia es monumental. ¿Qué le habrán dicho para convencerlo? Pero esto fue una jugada maestra, aunque surgiera de la casualidad. La incorporación de un vocalista tan joven, con tanto carisma, cambió por completo la dinámica del grupo. Les dio una nueva cara, una energía juvenil que sería fundamental. Totalmente. Pero el drama de esta película de carretera no termina ahí. Ya con Polo a bordo saliendo de Culiacán, el coche finalmente se rinde. Colapsa en Ciudad Obregón, se quedan varados, sin dinero, sin transporte. El sueño parece terminar justo ahí. Imagina la desesperación. Después de encontrar a tu cantante estrella, el vehículo que transportaba sus esperanzas literalmente se rompe a mitad de camino. Pudo haber sido el final de la historia de los Abson. Pero es entonces cuando ocurre otro milagro. Conocen a una joven, Marta Guerrero.
Les escucha, ve su talento, su determinación y les hace una promesa que suena a fantasía. Les dice, váyanse a la Ciudad de México como puedan, yo los alcanzaré allá y les conseguiré dónde quedarse. Y bueno, ¿cumplió? Es increíble. Sin ese encuentro fortuito, sin esa persona que creyó en ellos, probablemente no estaríamos hablando de los Sampson hoy. Al llegar a la inmensa y abrumadora capital, Marta los contacta y los lleva con su amigo Adolfo Mandy, Plasencia. Él les ofrece su casa, en la colonia Doctores. Y ahí los tienes, un grupo de jóvenes de Sonora, recién llegados, instalados en una casa modesta en el corazón de la ciudad, listos para empezar de cero otra vez. Un choque cultural tremendo. Pasar de Agua Prieta a la colonia Doctores en los 60s, y es en esa casa donde empieza a gestarse la leyenda de una forma muy, muy particular. Sí, hay un detalle en la biografía que me parece fantástico. Empiezan a ensayar todas las tardes en la casa de Mandy. Y el sonido, la energía que tenían, era tan contagioso que los vecinos, en lugar de quejarse por el ruido, empezaron a congregarse afuera para escucharlos. Lo que ya te dice algo sobre la calidad de lo que estaban haciendo, ¿no? No era solo ruido, era música que atraía a la gente. Claro. Y al ver esto, Mandy tiene una idea brillante. Se le ocurre empezar a cobrar una pequeña cuota a los curiosos que querían entrar a la casa para ver los ensayos. El dinero era para ayudar a los muchachos a subsistir para la comida. Detengámonos un momento en eso. Es extraordinario. Piénsalo. Antes de tener un contrato discográfico, antes de sonar en la radio, antes de cualquier cosa, ya tenían un público que pagaba por verlos ensayar en la sala de una casa. Es marketing orgánico en su forma más pura. Estaban validando su producto en tiempo real. Básicamente estaban financiando su supervivencia vendiendo entradas para sus ensayos. Esto no era solo por el dinero, ¿verdad? Era como si estuvieran probando su sonido con un público real, creando una base de fans ultra leal antes de ser famosos. Exactamente. Crearon un grupo de iniciados, una comunidad de primeros seguidores que podían decir, yo los vi en la sala de una casa en la Doctores. Ese nivel de conexión y de rumor orgánico es algo que las bandas ya establecidas en la Ciudad de México, con todo el apoyo de sus disqueras, simplemente no podían fabricar. Con este impulso, Marta y Adolfo se convierten en sus primeros managers. Empiezan a buscarles audiciones. El primer intento, según las notas, es con Discos Orfeón, que era la plataforma principal para los artistas de rock juvenil. Pero ni siquiera los reciben. Un portazo. Lo que me hace preguntar, ¿por qué los rechazaron? ¿Era porque su sonido era demasiado crudo, demasiado norteño para el gusto de la capital? ¿O simplemente porque no tenían ningún contacto importante? Orfeón era el sello de los grandes de la época. Quizás los vieron como unos simples provincianos. Probablemente una mezcla de todo. Pero no se rinden. La gran oportunidad llega con Discos Peerless. Consiguen una audición formal. Y para darle más peso a la presentación, hacen algo muy inteligente. Van acompañados por el baterista original de los Teen Tops, uno de los grupos más grandes del momento. Ándale, esa fue una jugada de ajedrez. Llegar con el baterista de los Teen Tops era como llevar una carta de recomendación andante. Les daba un sello instantáneo de profesionalismo y legitimidad. De repente ya no eran solo unos desconocidos de Sonora. Y funcionó. Peerless les dijo que sí, pero con mucha cautela. Su primer disco, Llegaron los Sampson de 1963, fue puramente instrumental. Lo cual es fascinante. Se supone que su gran arma era la voz de Polo y el carisma de la banda, y la disquera decide lanzar un disco sin voces. ¿Estaban probando las aguas? ¿O es que en ese momento el rock instrumental todavía se consideraba una apuesta más segura en el mercado? La biografía sugiere que fue exactamente eso, una prueba de mercado. La disquera no quiso arriesgarse del todo. Querían ver si el sonido de la banda, su calidad musical, conectaba con el público antes de apostar por ellos como un acto vocal. La respuesta fue positiva. Así que Peerless redobló la apuesta y lanzó su segundo LP, Bailando y cantando con los Sampson. El tema principal fue Popeye, una versión en español de The Hitchhiker de Chubby Checker, que curiosamente cantó Frankie Gámez. Y esa canción lo detonó todo. Se convirtió en un éxito masivo. Y aquí vemos su fórmula ganadora en plena acción. No se limitaban a traducir las letras.
Gracias a letristas como José G. Cruz y Jorge Renner, tomaban éxitos del pop y rock anglosajón y los mexicanizaban. Creaban versiones frescas, pegajosas y en el lenguaje de la juventud de la época. Sus viajes a la frontera para descubrir estas canciones antes que nadie fueron la base de esta estrategia. Creaban algo nuevo a partir de algo que ya existía. A partir del éxito de Popeye, su popularidad se disparó. Empezaron a ser invitados a los programas de televisión más importantes, ya no como un grupo nuevo que buscaba una oportunidad, sino como invitados estelares, compartiendo pantalla con los artistas más famosos del momento. Pasaron de la sala de la Colonia Doctores al prime time nacional en un abrir y cerrar de ojos. Y para 1965, los Upson ya eran un grupo completamente consagrado. Ese año, Discos Peerless les entregó su primer disco de oro por ventas altísimas. Su impacto fue tan grande que la prensa empezó a hablar de un nuevo fenómeno y le puso un nombre que quedaría para la historia: la invasión norteña. Ese término es clave, porque no se trataba solo de una banda exitosa. Fue un cambio sísmico en el centro de gravedad de la música popular mexicana. La hegemonía que durante años habían mantenido los grupos de la capital como los Locos del Ritmo o los Rebeldes del Rock comenzó a desvanecerse. Los Upson demostraron que se podía crear un fenómeno nacional desde la provincia, desde la frontera. Y no solo lo demostraron, abrieron la puerta para muchos más. Su éxito inspiró a toda una ola de agrupaciones del norte del país. De repente, tenías a los Rocking Devils de Tijuana, a los Matemáticos, todos buscando seguir sus pasos en estilo y estrategia. El sonido del norte estaba en todas partes. Sus conciertos eran eventos masivos. A veces las multitudes eran tan grandes que la euforia provocaba disturbios. Y su influencia se expandió más allá de sus propios discos. La fuente destaca su participación en las giras de la Caravana Corona. Cierto, esas giras eran importantísimas. Los llevaron por toda la República, compartiendo escenario con figuras de todos los géneros, desde cómicos hasta cantantes de ranchero. Y no solo eso, su calidad musical era tal que en Discos Peerless también funcionaban como banda de acompañamiento para otros artistas del sello, como Olivia Molina o Vianney Valdés. Ese punto demuestra su enorme versatilidad y profesionalismo. No eran solo una banda de rock con un par de éxitos pegajosos. Eran músicos consumados, capaces de tocar y grabar para otros artistas. Eso les ganó un respeto inmenso dentro de la industria. Eran la navaja suiza de Peerless. Y a todo este éxito profesional se suman las conexiones personales que los catapultaron al estrellato general, más allá de la música. En una de esas giras, Arturo Durazo, uno de los fundadores, conoció a la famosísima cantante de música ranchera Lucha Villa. Se enamoraron y se casaron en Agua Prieta. Y esa conexión los puso en un nivel completamente diferente. Ya no se trataba solo de música. De repente eran parte del ecosistema de las celebridades. Aparecían en las revistas de espectáculos junto a estrellas de cine. Esa es una clase de fama totalmente distinta. Y no fue la única conexión. Al mismo tiempo, Polo, el joven vocalista, tuvo una relación muy sonada con la cantante Vianney Valdés, otra de las grandes estrellas de Peerless. De repente, los Upson no solo estaban en la radio, estaban en las conversaciones de todo el mundo. Esas historias personales los consolidaron. Dejaron de ser solo músicos de rock para convertirse en parte de la cultura popular general del país. Trascendieron su propio género. Así que, recapitulando, los Upson pasaron de ser unos soñadores en una ciudad fronteriza a convertirse en verdaderos íconos nacionales. Su estrategia de adaptar sonidos nuevos, su innegable talento y una serie de eventos casi milagrosos no solo les trajeron fama, sino que iniciaron la invasión norteña, redibujando por completo el mapa musical de México. Demostraron que la innovación podía venir de cualquier parte, no solo del centro, que la periferia podía dictar la tendencia. Su legado es esa apertura del espectro sonoro y la prueba contundente de que el talento regional, con la estrategia y la audacia correctas, podía dominar la escena nacional. La historia cuenta que el ascenso de los Upson coincidió con el declive de las bandas pioneras de rock de la Ciudad de México. Y esto nos deja pensando algo. Cuando un epicentro cultural se desplaza de la metrópoli a la periferia, como ocurrió con esta invasión norteña, ¿qué se pierde y qué se gana en el intercambio?